Cuando escuchamos de las nuevas variantes, una de las grandes preguntas que surge es ¿qué tan eficientes o eficaces son las vacunas que hay en este momento contra las nuevas variantes? Le agradezco mucho a Andrew Comas, profesor e investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenido, Andrew, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Oye, platícanos, por favor, primero danos una visión general. ¿Cómo ves, cómo avanza esta estrategia de vacunación frente a dos temas importantes? Por un lado, el aumento considerable de contagios en distintas entidades de la República y por el otro, la presencia de las nuevas variantes. Bueno, la estrategia de vacunación, afortunadamente a partir de las campañas electorales, bueno, a partir de la votación, disminuyó en un 60%, ¿no? Hoy se está vacunando un 60% más lento que antes de las elecciones. Y hay, de hecho, días que hemos tenido hasta 13 millones de vacunas en stock, por lo cual no tiene mayor sentido. Y la otra cosa que nos estamos enfrentando es un problema de comunicación por parte del gobierno. ¿A qué me refiero de esto? Conforme la vacunación sigue haciendo cada vez en grupos más jóvenes, ha habido un incremento en la tasa de rechazo de la vacuna por los jóvenes, y esto es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no se está llegando a hacer una comunicación adecuada de las ventajas de vacunar y de los riesgos de no vacunar. Bien, entonces ya vemos este negacionismo por parte de los jóvenes, esta tendencia pues definitivamente a no aplicarse la vacuna, ¿no? Y eso muy probablemente también puede explicar el por qué de pronto nos encontramos con algunas entidades en donde la afluencia de estos jóvenes es mucho menor, o en el caso concretamente de Chiapas, en donde pues ahí también vemos un asunto de usos y costumbres. Pero dime una cosa, ¿se pudo haber digamos, evitado la expansión de estas nuevas variantes de COVID-19? Tú estás en San Luis Potosí y justamente ahí fue en donde hubo uno de los primeros casos de esta variante Delta en México. Así es, claro que se pudo haber evitado desde el punto de vista de que este brote fue causado o generado por el turismo internacional. De hecho, fue un brote que empezó en la península de Yucatán y en la península de Baja California, y de ahí se ha ido corriendo a lo largo del país. Desgraciadamente, México tiene la política de no pedir pruebas de PCR para sus visitantes, a diferencia de otros países. Y al no tener esas pruebas de PCR a los visitantes, pues de repente nos empezó a llegar en cantidades importantes pues la variante alfa, la variante gamma, la variante delta, que son las que el día de hoy nos están llevando a este brote. Entonces, por supuesto que esto se pudo haber prevenido. Y desgraciadamente ahora tenemos este doble mensaje de la Secretaría de Salud que nos dice, bueno, sí tenemos casos, sí están aumentando, pero no hay hospitalizaciones, no nos preocupemos. Pero este mensaje también es erróneo. Y es erróneo porque en la semana epidemiológica número 26, ¿sí?, nosotros tenemos el mismo número de casos que la semana epidemiológica 26 del 2020. Pero en la semana epidemiológica 27 del 2021 tenemos el mismo número de casos que en noviembre del 2020. Estamos teniendo un crecimiento muy acelerado desde la pandemia, el cual, pues, por supuesto que no tiene ningún control por parte del gobierno en cuanto a la detección de casos, aislamiento y seguimiento de pacientes. Bien, ahora dime una cosa, dentro de todo esto y la duda que tiene la gente es qué tan eficientes son las vacunas frente a estas nuevas variantes, principalmente frente a la Delta. Vemos ya mucha información que circula a nivel internacional, sin embargo dicen, bueno, ¿y cuál es la que debería de aplicarme? Ahí queda clarísimo, pues la que te toque, pero verdaderamente están dando resultados. Bueno, están dando resultados y de hecho en nuestro país lo vemos. Al principio de la pandemia, las primeras olas de la pandemia, teníamos el pico de casos, y el pico de hospitalización y el pico de mortalidad prácticamente al mismo tiempo. Cuando, por ejemplo, cuando tenemos las epidemias de influenza no es así. Primero viene el pico de casos, a las 2 semanas viene el pico de hospitalizaciones y a las 2 semanas viene el pico de muertes, ¿no? Eso ocurría de manera sincrónica. Actualmente sí estamos viendo que el número de casos, hospitalizaciones y muertes en mayores de 60 años va disminuyendo. En ese sentido, hay que entender que ¿qué le podemos pedir a la vacuna? Las vacunas que tenemos hoy en el mercado son vacunas diseñadas para evitar muerte y hospitalización. No están diseñadas para evitar infecciones leves ni casos leves, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí está funcionando las vacunas, pero obviamente las vacunas no nos van a evitar la transmisión a gran escala.
Y qué importante es esto que nos comentas, porque de pronto la gente siente ese exceso de confianza, ¿no? Dicen, bueno, es que yo ya, como ya me vacuné, entonces ya no me voy a contagiar y ya la cosa no se va a poner fea. Sin embargo, ya también hay registros de personas que han fallecido, pese a que contaban con el cuadro de vacunación, aunque también hay que decirlo, no tenían un esquema completo. O no tienen un esquema completo, o a lo mejor tienen un esquema completo, pero eran mayores de 60 años, o eran obesos, o eran hipertensos, o eran diabéticos. Tampoco le podemos pedir a una vacuna que tenga la misma eficacia a una persona de 30 años joven que una persona de 70 años con alguna enfermedad. ¿Y qué tanto Bien, ahora, funcionan así? Sí, te escucho, te escucho. Así que tanto funcionan las vacunas contra las variantes. Así es cierta y con datos muy duros todavía no lo sabemos en cuanto a enfermedad leve. Lo que sí sabemos es que siguen protegiendo contra hospitalización y muerte. Bien, ahora dime una cosa, ¿sirve de algo el hecho de que la gente se esté poniendo una dosis extra de la vacuna contra COVID? Porque ya vemos constantemente estos comentarios a través de las redes sociales y dicen, no, bueno, pues si yo me aplico una tercera vacuna, con eso voy a estar más protegido. Bueno, no tenemos evidencia científica de que eso funcione o de una mayor protección. Entonces, si no hay esa evidencia, no lo puedo recomendar. Y aparte hay que hablar de justicia social. Si yo me pongo una dosis más fuera del esquema, pues con 2 personas que hagan eso, ya una tercera persona no va a tener vacuna. Y de por sí no tenemos las vacunas que necesitaríamos, al estar poniendo en los demás o combinaciones que no están autorizadas, pues bueno, estamos dejando a cierto tamaño de la población desprotegida. Bien, ¿qué pasa con el tema de los niños? ¿Cómo protegerlos? Hay una gran preocupación entre la población porque, como es bien sabido, pues se pretende que en agosto los chavos ya regresen de manera presencial a las aulas. El argumento que tienen muchos padres de familia y también los propios académicos es, bueno, regresamos a las aulas, el problema es que ellos no están vacunados y por lo tanto tampoco un número importante de miembros de la familia, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo esto? Ya hay algunas vacunas inclusive que están en esta etapa experimental. En el caso de México ya autorizaron la Pfizer, pero pues ¿cómo le vamos a hacer si no avanzamos en la estrategia? El resto del mundo, excepto México, datos de la UNESCO, ha perdido 1/3 del ciclo escolar. México ha perdido un ciclo escolar y medio, ¿sí? Lo cual pues es sumamente preocupante. Y aquí en México se ha creado esta falacia de que la vacunación es la única manera de volver a las aulas. El mejor ejemplo es que antes de que se haga la vacunación, gran parte del resto del mundo ya volvió a las aulas. Y la vacunación no debe ser una limitante para volver a las aulas. Los protocolos de las escuelas que hoy tenemos nos sirven para evitar que alguien con síntomas llegue, que solo pudiera llegar alguien infectado sin síntomas, y que alguien infectado sin síntomas no pueda contagiar. Y la otra cosa es que esos sistemas están diseñados para detectar un caso. Y aquí viene esta mala estrategia del gobierno, decir, bueno, detecta un caso, cierra toda la escuela, lo cual es una mala estrategia de que es el único país del mundo que hace eso, porque más bien si detecta un caso que funcionó. Si detecto transmisión dentro de un salón, cierro ese salón. Si detecto transmisión en más de un salón, puedo cerrar la escuela. Pero la estrategia para volver a clases no recae en la vacunación. La estrategia recae en que si ese niño va a la escuela, los papás tienen que entender que va de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Así como el papá va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y los papás, que fue lo que pasó ahorita, siguen permitiendo las fiestas, pues entonces tendremos problemas en las escuelas. Y vemos cómo mucho también recae en esta parte de la responsabilidad social, ¿no? Ahora, a ver, hay un asunto fundamental dentro de todo esto. Escuchábamos en los últimos discursos del presidente López Obrador decir o reiterar esta promesa de que en octubre la mayor cantidad de gente, los mayores de 18 años, van a estar vacunados al menos con una dosis. ¿Crees que esa meta se consiga? Y si bien es cierto, ¿cuándo podríamos estar hablando de una inmunidad de rebaño? ¿O tendríamos que despedirnos de ese sueño anhelado ahora con la presencia de las nuevas variantes como la Delta? Bueno, en cuanto a la meta de vacunación fijada por el presidente, pues es muy difícil que se cumpla. Digo, hay que entender que la población, por ejemplo, de 18 a 50 años, estamos hablando cerca del 50% de la población, o sea, estamos hablando de 70 y tantos millones de mexicanos. Entonces estás hablando que son vacunas de 2 dosis, son 150 millones de vacunas, entonces no vemos por ninguna parte que vayan a llegar esa cantidad de vacunas. Se ve difícil que se pueda llegar a esa meta para ese tiempo. Y en cuanto a lo de las variantes, ¿sí? Ahorita es un tema de preocupación y es un tema que sí afecta la inmunidad
de rebaño, porque México ya está más o menos a nivel nacional, como el 70% de los mexicanos ya tienen anticuerpos. Pero eso no quiere decir que no podamos evitar un gran brote. Por ejemplo, Brasil y la India tenían arriba del 75% de personas con anticuerpos y aún así tuvieron esos grandes brotes justamente por las variantes. Entonces es algo que no podemos excluir. Sí, y fíjate que le das al clavo, ¿no? Porque justamente veíamos a Reino Unido, a Israel, a Uruguay, a Chile. Tienen este 50, este 60% de la población ya vacunada y aún así les pegó fortísimo pues las nuevas variantes y nuevamente empezaron a presentar un nuevo repunte. Aquí me parece que lo interesante sería ver cómo vamos a lograr parar este tercer repunte antes de que se nos convierta en tsunami, ¿no? Muchísimas gracias, Andrew, por esta charla. Mantengámonos al habla. No, hombre, nada, un gusto, muchas gracias. Pues ahí lo tiene Andrew Comas, profesor e investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Interesantísimo todas estas dudas que nos responden, dudas que sin duda nos han hecho llegar también pues parte de la audiencia preguntando, bueno, ¿qué pasa ante estas nuevas variantes? En fin.